Hola, soy Marjorie Rojas y les doy la bienvenida al Congreso Virtual El Poder de tus Palabras, donde descubrirán la herramienta más valiosa que poseen y aprenderán a usarla para transformar su vida, sus relaciones y sus negocios. En esta oportunidad nos acompaña Paola Castro, una coach de vida que viene a romper hoy con la tónica del Congreso a través del tema Sin palabras, cuando el silencio es más valioso. Es un gusto para mí presentarles a Paola. Paola Castro es autora del libro Libre, oradora y coach intuitiva. En los últimos 10 años ha sido una estudiante dedicada a aprender del misticismo de la vida y el comportamiento humano. Desde el 2012, ella se dedica a asistir a su audiencia en su crecimiento y sanación interna. De manera simple y profunda, en sus charlas, videos y sesiones individuales, Paola guía con la sabiduría y las herramientas recolectadas por medio de sus estudios y experiencia en el campo del desarrollo personal y espiritual. Actualmente es facilitadora del curso La Respuesta Eres Tú, del reverendo Michael Bernard Beckwith, en un maravilloso centro espiritual en Costa Rica llamado Rhythmia. Su estilo de guía está impregnado de paz, amor y asertividad, fórmula que resuena con aquellos que están en su propia jornada de expansión y búsqueda de luz interna. Hola Paola, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Marjorie, por invitarme a este proyecto tan hermoso que has creado. Paola, queremos conocerte un poquito más. Contanos cuándo y cómo descubriste el poder de tus palabras. Bueno, estaba muy niñita. Yo me acuerdo que desde muy pequeña yo descubrí que tenía ese poder de liderazgo y desde chiquilla yo era la que jalaba los grupitos y me acuerdo que una vez en el kinder, estaba bien pequeñita, pero me acuerdo que yo fui grosera con un par de chiquitas y yo me acuerdo del sentimiento que a mí me dio decir cosas feas y me acuerdo que se me quebró el corazón. Y cada vez que había como una palabra hiriente que salía de mi boca, yo inmediatamente lo sentía en mi corazón, como que no había congruencia. Claro, ahora yo lo sé explicar, pero en aquella época no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando. Entonces, al ver tu pregunta, me puse a pensar y sí, fue una edad muy, muy temprana. Y creo que una de las razones es porque en mi casa también mi papá y mi mamá, los dos, especialmente mi papá tiene un corazón muy bondadoso, muy gentil. Entonces, como era algo que no había aprendido, simplemente me salió. Y sí, esa falta, la vibración, y uno de niñito está muy consciente también de de la energía, aunque uno no lo sabe explicar, uno lo siente. Y en esas épocas yo sentía la incoherencia, la incongruencia. Entonces estaba bien pequeñita. Paola, en este congreso hemos venido hablando mucho de las palabras y de cómo podemos usarlas mejor con nosotros mismos, con los demás. Sin embargo, hoy nos traes un tema que rompe totalmente con el esquema que traemos y es el tema del silencio. ¿Cuándo es que el silencio es más valioso que las palabras más elocuentes que podamos decirle a otra persona? Bueno, el silencio en muchas circunstancias es una señal de sabiduría. A veces creemos que tenemos que decirlo todo, que contarlo todo, que explicarlo todo, pero a veces el silencio es muchísimo más poderoso, especialmente cuando estamos lidiando con situaciones tensas o, por ejemplo, si hay algún amigo, una amiga o un cliente que está pasando por algo intenso. Somos muy rápidos para dar consejos, hace esto, hace lo otro, y no damos espacio para que la persona encuentre la respuesta dentro de ellos o para que la persona simplemente se exprese. De hecho, nos cuesta muchísimo estar en ese silencio porque siempre queremos arreglar. Y a veces no hay nada que arreglar, a veces simplemente sostener el espacio para que la persona se exprese, para que la persona tenga su experiencia. Ahora, al igual que lo hacemos con otro, lo hacemos con nosotros mismos, ¿no? A veces nos sentimos o estamos en situaciones tensas, complicadas, retadoras, y queremos buscar consejo de todo mundo, y a todo mundo le preguntamos y hablamos del tema. Y a veces lo que nuestro espíritu, nuestra mente y todo nuestro cuerpo nos está pidiendo es un espacio de silencio, de retiro,
para poder conectarse con la sabiduría interna. No estoy diciendo que sea malo pedir consejos, no hay ni bueno ni malo en el universo, pero sí es muy sabio guardar silencio para poder dejar que eso que está queriendo emerger a través de la tensión o a través del caos, siempre que hay un caos hay algo que quieren hacer, pero cuando le llenamos de ruido, de gente, de consejos, no dejamos que eso germine, que es un orden, que es una cualidad, que es algo que la vida nos está regalando. Entonces el silencio muchas veces es más valioso que las palabras. También quiero agregar, para terminar la respuesta, que a nosotros nos criaron, y muchos de nosotros en Latinoamérica nos criaron bajo religiones, el cristianismo, el catolicismo, y bueno, por ejemplo, yo fui criada cristiana y me enseñaron a orar, a pedir, a suplicar, por favor Dios, y la oración tiene su poder. Claro, se puede hacer una oración más efectiva cuando agradecemos, pero bueno, eso es otro tema. Pero cuando guardamos silencio, en lugar de nosotros de hablarle a nuestro Dios, cualquiera que sea lo que creamos, cuando hacemos silencio podemos escuchar a Dios, podemos escuchar esa sabiduría, podemos escuchar las respuestas. Muy bien, es muy necesario. Y sin embargo, Paola, hay ocasiones en que circunstancias que nos llevan a quedarnos en silencio con alguien más, a la par de alguna persona, alguna situación donde nos coloca en esa posición. ¿Por qué es que nos sentimos tan incómodos cuando debemos estar en silencio con alguien más? Porque no sabemos estar en silencio con nosotros mismos. No puedo dar lo que no tengo. Y muchos de nosotros no nos han enseñado cómo estar cómodos en ese silencio o estar cómodos en momentos de no saber, de estar ahí, de sostenernos el espacio, de no tratar de cambiarlo inmediatamente. Y no viene desde un espacio malo, no creo. Yo creo que todos nosotros queremos volver a la verdad, volver al amor, volver a sentirnos bien. Siempre uno está empujando para no estar incómodo, pero de nuevo, hay mucha sabiduría, hay mucha profundidad que podemos encontrar en ese silencio. Ahora, cuando aprendemos a estar con nuestras emociones, con nosotros mismos, cuando nos sentimos bien solos, estando con nosotros mismos, en ese momento yo desarrollo la habilidad de poder estar en silencio con otros, solamente escuchar. Hay una analogía muy vacilona que no sé si alguien ya más lo ha dicho, pero tenemos 2 orejas y una boca y somos muy, muy rápidos para hablar y decir un montón de cosas, pero no utilizamos la lógica de la matemática de lo que nos dieron, ¿verdad? Dos orejitas para escuchar, deberíamos ser mejores escuchadores antes de conversar tanto. Entonces, si tienes dificultad estando en silencio con otro, yo sugiero que aprendas a estar en silencio con vos mismo primero. ¿Y de qué manera ese silencio de estar con nosotros mismos, aprender a estar en silencio con nosotros mismos, puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones con los demás? Ya no en esa situación que nos quedamos calladitos a la par de alguien, sino las relaciones en general. ¿Cómo es que aprender a estar solitos en silencio con nosotros nos hace mejores con los demás? Uh-huh. De hecho, mi maestro, el reverendo Michael Beck, hace poco lo oí decir que somos altamente peligrosos cuando no sabemos estar en silencio y bien con nosotros mismos, en soledad. Y nos volvemos peligrosos en nuestras relaciones específicamente, porque cuando estoy con mucho ruido, con muchas ocupaciones, en la carrera de la rata, ¿verdad? La carrera del hámster, y no tengo esa capacidad de sentirme bien conmigo mismo en la soledad, en el silencio, me vuelvo más manipulador, me vuelvo más controlador, me vuelvo más necesitado de amor, me lleno de expectativas. Y también no sé escuchar, porque el no tener esa capacidad de guardar el espacio, de sostener el espacio en silencio, sin nada, me hace estar con ese ruido mental, y el ruido mental produce mucho ruido de palabras, solo hablar y decir. Y entonces yo creo que si queremos tener relaciones sanas, tenemos que aprender a estar con nosotros mismos.
en silencio, a tomar ese espacio que muchas personas a veces dicen, Paola, es que yo tengo hijos, no trabajo, tengo un montón de cosas, pero precisamente por eso necesitas buscar esos 10, 15 minutos diarios para estar en soledad. Básicamente eso sería. Has hablado acerca de escuchar y de que justamente tenemos dos oídos para hacerlo el doble de lo que hablamos. Pero ¿qué significa escuchar bien al otro y cómo aprender a hacerlo puede ayudarnos precisamente también a mejorar? ¿Cómo podemos aprender a escuchar mejor al otro? ¿Qué significa escuchar bien y cómo aprendemos a hacerlo bien? Bueno, el primer paso ya lo dije, aprendemos a estar con nosotros, a escuchar la sabiduría de nuestro corazón. Y aprender a escuchar significa estar presente, con los pies enraizados en la tierra. Aquí estoy, sin teléfono, que a veces uno está en una conversación a la mitad con el teléfono y volviendo a ver a la otra persona con costos de escucha. Es tener completa presencia. Yo creo que eso es uno de los regalos más lindos que nos podemos dar, especialmente en estas épocas donde la tecnología va rapidísimo y hay demasiados distractores. Ya la gente no está presente. De hecho, es escandaloso ver la adicción que tenemos a los teléfonos. Y como no estamos presentes, o si estamos en una pelea o estamos en un momento tenso, muchas veces como no tenemos la disciplina de haber estado en soledad, en silencio con nosotros mismos, el ego se dispara. Y el ego es como un niñito. Aunque vivamos en una sociedad donde sí, hablamos con adultos, con otros adultos, cumplir años no significa que maduremos. Cumplir años no significa nada. Y lo que quiero decir con esto es que vivimos en una sociedad con muchos adultos juveniles. Y lo que quiero decir con esto es que cuando no sabemos estar con nosotros mismos, en momentos complicados especialmente, se dispara el niño interno, se disparan nuestros miedos, y ese es el ego. Entonces vemos conversaciones donde no hay comunicación, donde el otro está esperando que el otro termine de hablar para ponerle encima lo que yo pienso, porque yo tengo la razón y vos no. Y estamos peleando siempre, tener la razón, y ahí no hay escucha. Es simplemente un ego peleando con el otro ego y no se están escuchando. Muchas veces los problemas son de este tamaño, pero se hacen de este tamaño porque no supimos nunca escucharnos. Y decir, el poder estar en silencio y escuchar y decirle a la persona una sugerencia, ¿me puedes decir más de eso? Y la persona sigue hablando y volver a preguntar y decirme más, hacer preguntas. Así uno puede escuchar toda la versión, porque siempre en una situación está tu verdad, mi verdad y la verdad. Muy bien. Y hablando del ego, Paola, ¿qué pasa cuando nos mostramos ante otra persona y nos mostramos vulnerables, mostramos quiénes somos y lo que recibimos de respuesta es silencio? ¿Cómo hacemos para manejar eso? Porque eso puede desestabilizar a cualquiera, ¿verdad? Yo me estoy mostrando y el otro no me responde nada. ¿Cómo hacemos para manejar esa situación? Bueno, dos cosas. No con todo el mundo. Al inicio, cuando estoy practicando ser vulnerable, no con todo el mundo se puede ser vulnerable al inicio. Hay personas que no están listas para eso. Entonces puede parecer un acto de valentía y de evolución espiritual, pero hay personas que no están preparadas para eso. Están en otro espacio de su propio desarrollo, están en otro momento. Entonces, por eso es importante tener discernimiento. Hay gente que me pregunta con el tema del perdón, lo he hablado en otros lugares. Hola, entonces, ¿qué quiere decir? Que voy, le hablo, le pido perdón, pero eso ya pasó hace tiempo, la persona no me va a entender. A veces el perdón lo hacemos a la distancia, energéticamente. Entonces, primero es importante, por eso es importante aprender a estar con uno mismo, para desarrollar esa intuición, ese discernimiento. No todas las personas están listas para eso y a veces es violento para ellos recibir todo como, no sé qué hacer con todo esto. Entonces, primero discernimiento y después ya tu discernimiento dice, no, necesito expresar esto o es momento para expresar esto. Es importante ir con una intención. ¿Cuál es tu intención al expresar esto? Porque muchas veces expresamos con expectativas.
y yo le voy a decir esto, y yo le voy a decir que yo hice esto, para que esta persona me entienda y para que me pida disculpas y para que no lo vuelva a hacer, porque yo necesito que esa persona cambie. Y eso son un montón de expectativas. Y como vos sabes, ya me has oído hablar que las expectativas son decepciones premeditadas. Entonces, las expectativas a veces van debajo del radar. Es muy importante cuando te vas a expresar o cuando vas a abrir tu corazón, que lo hagas desde un espacio de intención. ¿Qué es lo que yo llevo? Mi intención es expresar mi verdad, punto. Si la persona reacciona de manera positiva, negativa o neutral, eso ya es otro asunto, pero yo lo estoy haciendo porque es mi intención expresarme. Para saber cómo se coloca una intención es un verbo. Mi intención es ser auténtico, mi intención es compartir mi verdad, mi intención es pedir disculpas y estar claro en cuál es mi intención y quedarme ahí, no hay más. No hay más historia, no hay más expectativas. Y cada vez que yo he utilizado esto en mis relaciones interpersonales, muchas veces termino sorprendida del regalo que me da la otra persona porque le nació, no porque yo lo esperé. Y a veces cuando no hay respuesta, pues digo, bueno, yo por lo menos cumplí mi intención y eso era lo que quería, nada más. Ahí se trata también de saber que uno no tiene el control, ¿verdad? Porque al no tener esas expectativas es también estar consciente de que la otra persona tiene su propio tiempo, su propio proceso y que no es uno el que pueda apurar una respuesta. Sí, el tema del control es es una epidemia en nosotros los seres humanos, en todos. No hay ninguno que se haya salvado del control. Hay personas, y es una de mis intenciones en mi vida, de ir creando una mente más elegante, más disciplinada para que el control no me controle. Pero sí, tenemos esa falsa ilusión de que podemos cambiar a las personas, de que podemos, no sé, hacer que ellos hagan algo por nosotros. No se puede. Cada vez que tratamos de cambiar a alguien, vamos a perder el 100% de las veces solamente. Decía la autora Byron Katie, solo el 100% de las veces vas a perder cuando quieres cambiar a alguien. Entonces, si yo renuncio a esa idea de que yo voy a cambiar a alguien y coloco intención antes de conversar con alguien, me evito muchísimo sufrimiento. Porque mucho del sufrimiento en nuestras relaciones vienen de eso, de querer controlar al otro y de las expectativas de que el otro va a responder como yo quiero. Si yo logro ponerlos a un ladito y en vez de enfocarme ahí, traigo intención y humildad, ¿verdad? Tener ese respeto por el otro, de que ellos pueden remar su propio barco. No necesitas remar el barco a nadie, solo el tuyo puedes remar. Se los aseguro, no me tienen que creer, pero inténtenlo, se los aseguro que se evitan un montón de pérdida de energía. Paola, y es que este tema de la intención es un muy buen filtro que de hecho nos obliga a parar un poquito antes de hacer o decir cualquier cosa, porque es como sentarnos a pensar, ok, ¿qué hay detrás de mis palabras? ¿Qué hay detrás de mis acciones? ¿Qué hay detrás de mis silencios, inclusive? Uh-huh. Y es muy rico poder hacer el ejercicio de detenerse y pensar realmente por qué estoy haciendo esto, cuál es mi objetivo Uh-huh. y ver si justamente le va a hacer bien o no a la otra persona. Entonces, ya mismo me lo anoto, anotadísimo el tema de la intención, me parece una excelente Claro, herramienta. claro, y cuando uno está matriculado, disculpa, con este camino del ser auténtico, bueno, por ejemplo, para mí la autenticidad es uno de mis valores más grandes y porque vengo de un espacio donde era primero el otro antes que yo. Entonces, por afán de estar complaciendo, o es algo cultural también. Uno es muy complaciente ¿verdad? Y más que todos nosotros aquí en Costa Rica, yo sé que van a haber personas de otros países viendo, pero nosotros tenemos una cultura del buena gente. Y por honrar el buena gente, que es entre comillas, somos muy deshonestos con nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, en mi vida la autenticidad es un gran valor para mí, que yo estoy matriculada con él. Y para ser auténtica
he tenido que cuestionarme hasta el día de hoy. Ok, Paola, yo sé que vos tenés las palabras lindísimas para decir y ya yo sé la comunicación no violenta, pero es por control, porque somos humanos, eso es muy humano, no es malo ni de darse vergüenza, sino es que es parte de la condición humana. Entonces, quería agregar esa partecita ahí. Ok. Y hace un momento hablaste de disciplina, porque definitivamente el silencio es una disciplina. ¿Cómo podemos hacer para bajarle el volumen al mundo exterior para poder subirle a nuestro mundo interior? ¿Cómo podemos bajarle el volumen al mundo exterior? Bueno, ya lo hemos dicho, tenemos que aprender a estar en silencio con nosotros mismos. Nuevamente vivimos en una sociedad donde hay muchos distractores, muchos. Está completamente manufacturada para que estemos distraídos en todo momento. Celular, televisión, que salimos a la calle y vemos publicidad por todo lado, mucha cosa. Entonces, el poder tener la capacidad de separarme, físicamente separarme de ese ruido, de apagar todo distractor y decir voy a tener la disciplina de estar aquí conmigo. El otro día leía que la palabra disciplina viene de la palabra discípulo, de ser un discípulo. Y recordamos, bueno, el ejemplo de los discípulos de Jesús, eran estudiantes del maestro. Y yo lo veo que la vida es nuestro maestro, la vida misma y todas las circunstancias que nos encontramos. Y para ser discípulos de la vida tenemos que tener esa disciplina de convertirnos en un estudiante, de decir, ok, el placer inmediato me dice que sí, que puedo durar horas en Facebook, el placer inmediato me dice que sí, que vaya al mall y me distraiga, me compra algo, o ir a comer con los amigos, lo cual está bien, pero qué lindo si pudiéramos planear nuestra vida alrededor de la meditación. No tratar de encajar la meditación cuando tenga tiempo, sino que eso sea el centro y que todo lo demás esté alrededor. De hecho, mi maestro hablaba de que cuando él iba a clases para convertirse en reverendo, o más antes que eso, en su proceso, un profesor les pedía a los estudiantes de que como 5 veces al día pararan lo que estaban haciendo para hacer una oración y para meditar. Y uno de los estudiantes se viene y le dice al profesor como a la tercera semana, porque también tenían en esa época que contestar las cartas de que las personas que iban al centro espiritual les mandaban a ellos. Y eran un montón de cartas con un montón de problemas y un montón de cosas por resolver. Entonces ellos tenían que responder eso, parar cada tanto, 5 veces al día, meditar, orar y continuar. Y se viene un estudiante y le dice, profesor, yo no puedo, o sea, si usted quiere que yo conteste todas esas cartas y que yo pare y medite todos los días, no puedo, pierdo demasiado tiempo. Y el maestro le dijo, ok, no lo vas a hacer. Vos del grupo te voy a dar el permiso de que no lo hagas. Y él de verdad no lo hizo. 3 semanas después de que eso había pasado, él estaba más atrasado que todo el grupo. Y él había dejado de meditar y de orar. Y entonces la moraleja del tema era que cuando yo me doy la oportunidad de irme hacia adentro, el tiempo se expande, me vuelvo más efectivo, me vuelvo mejor ciudadano del mundo, me vuelvo mejor mamá, mejor papá. ¿Por qué? Porque estoy en un espacio de inspiración, estoy en un espacio alineado con la energía del universo. Entonces, qué lindo poder tener esa disciplina de decir, mi silencio es lo más importante y a partir de aquí mi vida la pongo alrededor de eso. Muy bien. Paola, pensando en esa disciplina y en ese momento tan necesario, ¿verdad? Estar con nosotros mismos, yo quisiera pedirte que tal vez nos ubicáramos en ese trajín que muchos de nosotros compartimos en el día a día, de levantarnos, alistarnos para ir a un trabajo, 8 horas en el trabajo, regresar, las presas, los niños, toda esa agenda llena de cosas, ¿verdad? ¿Qué técnicas, qué ejercicios podrías compartirnos que sean muy prácticos para ir desarrollando justamente esos momentos que quizás en un principio podría pensarse que los estamos como insertando en esa cotidianidad, pero que después puedan convertirse más bien justamente en esa parte de nuestra agenda que
no nos podemos ya saltar y que más bien nos hace falta y que queremos ya conscientemente seguir desarrollando. ¿Cómo podemos armonizar esa locura a veces de nuestro día a día con esos espacios tan necesarios? Hay un libro que se llama La semana laboral de 4 horas, de Tim Ferriss, y él dice, falta de tiempo es falta de prioridades. Falta de tiempo es falta de prioridades. Y sí, yo sé que hay vidas donde hay mucha cosa. Hijos, trabajo, 2 trabajos, esposo o esposa, mucha cosa, pero yo te aseguro a todos los que están viendo que si alguien, y esto va a ser un ejemplo un poco abrupto, un poco intenso, pero si alguien pone una pistola en la cabeza a nosotros y nos dice, si usted no hace ejercicio o no medita o no hace cualquier tarea, lo voy a matar. En los próximos 7 días voy a monitorear que vos lo hagas y si no, te voy a matar. Si nuestra vida está en peligro, nosotros hacemos esa acción que nos están pidiendo una prioridad. Ahora, sé que es un ejemplo intenso, pero lo que quiero decir con esto es que primero tenemos que revisar nuestras prioridades. Y yo sé que tengo un hermano que tiene 2 hijos y yo sé, lo he escuchado hablando. Mi mamá, cuando nos criaba a nosotros, también era mucho trabajo. Y definitivamente el tema de los hijos y de mucho que hacer es precisamente la razón por la cual tenemos que ver esto como prioridad. ¿Me explico? Entonces, técnicas, primero reviso mi prioridad. Estoy segura que nosotros perdemos un montón de tiempo. Si el Facebook fuera meditación, imagínense qué montón meditaríamos. Perdemos muchísimo tiempo. Estar ocupados todo el día no significa que estamos siendo efectivos. Pero para poder tener tiempo para poder incluir estas prácticas, tenemos también que aprender a decir que no a ciertas cosas, a ciertos hábitos, a un montón de sís que damos cuando realmente no queremos decir que sí. Entonces, más o menos por eso son prácticas de conciencia. Después, otra práctica es aprender a respirar, tener ese tema de la respiración consciente. Si nos podemos poner un recordatorio en el celular, por lo menos 3 veces al día, que suene una alarma y uno pare todo y por lo menos 5 respiraciones profundas. 5 respiraciones profundas 3 veces al día y van a empezar a ver que sí hay beneficios en esto. Entonces, más o menos por ahí ver cuáles son mis prioridades, aprender a decir que no y empezar a incluir esas respiraciones conscientes, porque lo que pasa es que se nos olvida respirar. Y cuando estamos en modo ansioso, también hay menos tiempo. El tiempo, Marjorie, es relativo. El tiempo es relativo. Sí, de hecho, se habla de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y él decía que el tiempo es relativo al observador. Pero un ejemplo de esto, Marjorie, imagínate que yo te obligue a poner tu dedo encima de una cocina caliente por 1 minuto. ¿Cuánto dura ese minuto en tu conciencia? La eternidad. La eternidad. Pero no sé si te acuerdas la última vez que estuviste súper, súper, súper enamorado, cuando eras adolescente, súper, súper, súper enamorada, que le dabas beso al novio por 1 minuto y ese minuto cómo viajaba. Nunca alcanzaba, era demasiado cortito. Era demasiado cortito, el reloj no marca las horas, ¿verdad? Tenemos hasta una canción famosa, porque el tiempo es relativo. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, de que al respirar, al bajar nuestro sistema nervioso, estiramos el tiempo. Las personas súper exitosas tienen el mismo tiempo que nosotros. Lo que pasa es que las prioridades de ellos son distintas. Entonces, por ahí van esas 3 prácticas. Excelente. Y esas dosis de respiraciones, mientras hablabas, yo pensaba en cuando hay que tomarse una medicina, ¿verdad? Una pastillita que ponemos la alarma y que religiosamente hay que cumplir, porque si no sabemos que si fallamos, ¿verdad? Cuando estamos tal vez en un tratamiento, ¿verdad? Para algo que necesitamos ahí compensar y hacer esas respiraciones son precisamente como eso, ¿verdad? Medicina, oxígeno a nuestro cerebro, a nuestro sistema. Y bajar
esos niveles de estrés, de apuro, ¿verdad? Entonces me encanta. Bueno, las 3 técnicas buenísimas, anotadísimas, y son técnicas que levantándonos de esta silla todos podemos poner en práctica. Así que muchas gracias. Y puedo agregarte algo con mucho gusto. Ahora que lo estabas diciendo, lo dijiste lindísimo y me encanta que dijiste la palabra medicina. Nuestra respiración es medicina, es la medicina más natural que tenemos, es vida. De hecho, si no respiramos, no tenemos vida. Y de hecho, uno de los sinónimos de inhalación es inspirar y expirar. Y la palabra inspirar viene de espíritu. Cuando yo estoy inspirando, no estoy inhalando, estoy respirando a Dios. Es Dios, es vida, es energía. Y qué lindo, ¿verdad? Verlo como eso. Claro, cuando estamos enfermos, incómodos, religiosamente nos tomamos el antibiótico porque no queremos sentirnos así. Qué lindo que viéramos el estrés como eso, que cada tanto voy a parar y acordarme de que estoy aquí en el ya, en el ahora. Excelente. Bueno, Pau, yo no quisiera terminar porque este tema está buenísimo, pero ya vamos llegando al final. Eso sí, antes quisiera que nos contaras acerca de tu libro Libre. Sos autora del libro Libre. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, mi libro Libre lo escribí por allá del 2013, del 2014. El año pasado saqué la segunda edición. Y este libro la intención del libro es despertar la conciencia. Cuando me conozco, cuando soy auténtico, verdadero conmigo mismo, cuando estoy siguiendo lo que mi espíritu dice y no lo que mi lógica dice, empiezo a sentir esa libertad. El señor Viktor Frankl hablaba de que cuando él fue al Holocausto, a él lo maltrataron, lo torturaron, su familia la mataron, todo le pasó. El Holocausto, no podemos pensar en algo más doloroso que eso. Y él decía, los nazis pueden quitarme a mi familia, pueden quitarme a mi ropa, pueden quitarme todo, pero nunca me van a quitar mi libertad. Todos dentro de nosotros tenemos esa libertad intrínseca, nuestro derecho de ser libres, de poder vivir una vida hermosa. Lo que sucede es que estamos tan atrapados por el miedo, por el control, por esa hipervigilancia que tenemos, que se nos olvida que somos seres libres. Entonces, mi libro Libre es un librito fácil de leer y es como una sesión de coaching conmigo. Hay muchas preguntas poderosas, ejercicios poderosos para que la persona vaya poco a poco descubriendo cuál es mi verdad. Y ya, aunque sepamos la verdad, es cómo hago para poder tomar acción a pesar de que tenga miedo. Y hablo de la valentía, hablo de hábitos saludables, hablo de un montón de cosas en el libro y es bastante práctico. Buenísimo que nos dejes esa recomendación porque es como tenerte ahí a la par, ¿verdad? Ayudándonos en este camino. Así que a todos los amigos de la audiencia también recomendadísimos para que lo busquen y puedan tener todavía más herramientas de las que hemos compartido en esta conferencia el día de hoy. Paola, agradecidísimos por este rato lleno de riqueza, lleno de consejos y de tanta motivación para conocernos mejor a través del silencio. Gracias de veras por este rato que has compartido con nosotros hoy. Muchísimo gusto, muchísimas gracias por tenerme en este proyecto tan hermoso que has creado. Y por supuesto, aquí en la página de Paola Castro ustedes pueden conocerla todavía un poquito más. Aquí está su biografía, están los enlaces a sus redes sociales, a su página web donde pueden contactarla. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer para ella sobre este tema, pueden hacerla aquí mismo también. Y yo no puedo irme sin agradecerles a ustedes muchísimo por también habernos acompañado en esta conferencia e invitarlos, por supuesto, a que sigan con nosotros con el resto del contenido del Congreso que trae todavía muchísimo más. Los espero en la próxima.